Martínez les da la bienvenida a la 17ª edición de TV Morfosis desde el Centro Nacional de la Cultura en San José, Costa Rica. Estamos transmitiendo en televisión abierta a través de Canal 13, Canal UCR, Canal 44 de la televisión de Guadalajara, México. Y estamos transmitiendo también por streaming y por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en nuestro hashtag TV Morfosis. El tema que vamos a analizar a continuación es los cazadores y creadores de contenidos, una nueva tipología audiovisual. Veamos. Cazadores y creadores de contenidos, tipología de los nuevos usuarios del audiovisual. Los nuevos usuarios del audiovisual dejaron de ser sujetos pasivos frente a las pantallas y la oferta de la televisión convencional. El avance tecnológico y las plataformas digitales crearon una nueva generación de consumidores, prosumidores, cazadores y creadores de sus propios contenidos, inmersos en comunidades virtuales, redes sociales y cada vez con mayores posibilidades de difusión y alcance. ¿Qué tipo de relaciones operan entre las nuevas audiencias y la televisión digital? Los modelos de producción obligan a repensar cómo acercarse a las audiencias. Bien, y les invito a que conozcamos a nuestros panelistas. Vamos. Gonzalo Placet, España. Gonzalo Placet desempeña su labor de Country Manager para Costa Rica en Más Digital, la principal agencia centroamericana de inbound marketing, siendo pionero en introducir al país esta metodología, que tiene uno de sus pilares en la generación de contenidos que aportan valor a los usuarios, con el objetivo de educarlos y empoderarlos en la toma de decisiones a la hora de adquirir un producto o servicio. René Montiel, Costa Rica. Productor audiovisual, comunicador y locutor de Radio 104.7. Se ha desempeñado en producción de videos comerciales desde 2008. En 2016, abrió un canal de YouTube personal hablando sobre temas de interés nacional. Los clips son editados, grabados, dirigidos y postproducidos por él mismo. Massimo Martinotti, Estados Unidos. Ha producido contenidos de marca en más de 30 países y ha explorado nuevos tipos de narrativas transmedia que se alineen con el comportamiento inherentemente migratorio de los usuarios de hoy en día, que están dispuestos a ir donde puedan encontrar una historia de la que quieran ser parte. Massimo es fundador y partner de Starfire Effect. Un gusto compartir con Massimo Martinotti de Estados Unidos, René Montiel de Costa Rica y Gonzalo Placet de España. Un placer. Hola, cazadores. ¿Qué significa cazadores en este momento? Massimo Martinotti. Bueno, la realidad es que sí, a mí me gusta siempre remontarme a cómo funciona el cerebro humano, porque si nos olvidamos que estamos hablando a personas, nos equivocamos gravemente. El cerebro humano funciona exclusivamente por medio de historias. El cerebro humano no es capaz de memorizar datos, no es capaz de procesar datos. El cerebro humano está diseñado para procesar historias. Las historias no son lo que el cerebro humano piensa, sino cómo el cerebro humano piensa. Entonces, nosotros tenemos siempre que arrancar ahí y plantearnos cómo contar historias que de alguna manera se sincronicen con la manera de funcionar el cerebro. Y eso ha pasado desde hace 250 mil años, cuando todos vivíamos en África, ¿verdad? Y en ese momento la tecnología de transmisión de historia era sentarse alrededor de una fogata y contársela, ¿verdad? Las historias siempre van donde está la tecnología, desde siempre, ¿verdad? Hace 35 mil años en Altamira, las historias empezaron a pintar en la pared de las cuevas. En la época de los egipcios, hace 4.000 años, se empezaron a poner en rollo de papiro. En el año 1439, en los libros, en televisión y cine en el siglo pasado. Ahora, la tecnología arrastra las historias al mundo transmedia, ¿verdad? Pero siempre tenemos que arrancar por lo básico, ¿verdad? Por las historias. René Montiel de Costa Rica. Bueno, me encanta
encanta el título de esta charla, de este Cazadores. panel. Cazadores, porque creo que como productores, directores, creadores independientes, en el caso mío, blogger o youtubers, salimos de la casa todos los días con el equipo, ya sea técnico, ya sea humano, a cazar historias, a cazar esos momentos, instantes, detalles, personas, conversaciones que nos van a ayudar a narrar lo que decía Máximo, una historia, que al final de cuentas es la parte más importante. A veces nos enredamos en la tecnología o en las posibilidades y se nos olvida eso, lo más básico de todo es la historia. Un dato sobre los usuarios actuales del audiovisual. Yo creo que son los usuarios más abrumados en la historia. Y eso no es necesariamente algo bueno o algo malo, es lo que es. Nunca habíamos tenido tanta información y tanto acceso a esa información en ningún momento de la historia como ahora lo tenemos. Un dato, YouTube, cada minuto que pasa, se suben 100 horas de contenido nuevo. O sea, este último minuto que les acabo de hablar, se subieron 100 horas de video inédito en YouTube, y el minuto que viene hay otras 100 horas más, y el que sigue otras 100 horas más. Entonces, la cantidad de información es ilimitada. Podemos pasar horas, días, años, meses viendo YouTube y no se nos va a acabar el contenido. Y eso es solamente una plataforma, no estamos hablando de que existe HBO Go, existe Hulu, Netflix, existe la televisión abierta, existe la televisión por cable, el DirecTV, y por supuesto existen redes sociales. En Facebook también hay videos. Y ahora en Snapchat y en Instagram hay un montón, no de productores, sino de familiares, amigos y conocidos subiendo también sus historias, sus videos. Entonces es increíble la cantidad de contenido a la cual tenemos acceso. Y hay un dato que puede ser desmoralizante para los creadores como ustedes, como yo, como los que están viendo esto, y es que un video, la gente, el 20% de la gente que ve un video en línea, a los 10 segundos se sale. Entonces, ¿cómo hacemos para atrapar a esa gente? ¿Cómo hacemos para que una persona en 10 segundos sabe si el video le va a hacer gracia, si le va a gustar, si le va a entretener y si vale la pena quedarse hasta el final? ¿Cómo hacemos? Con lo que dijo Máximo, con una historia, con algo que comunique, que te agarre y que te diga, mira, quiero quedarme con vos desde el principio de tu video hasta el final. Realmente no importa la tecnología o dónde estemos, si en digital, si en análogo, si en web o no, lo que importa es, repitiendo lo que dijo Máximo, la historia, lo que conecta con la gente, es eso. Gracias. René Montiel de Costa Rica, Gonzalo Placet de España. Bueno, yo pienso que, bueno, como han estado diciendo tanto René como Máximo, al final la gente lo que busca son historias. ¿Qué cambia en la actualidad antes? Que ahora mismo con la democratización de los medios o el acceso a la tecnología, ¿verdad? Que es mucho más barato que hace tiempo, se abre un abanico de oportunidades para la gente que quiere contar esa historia. Y obviamente pues tiene un público que la está pidiendo, o sea, tiene una necesidad de ese contenido que a lo mejor medios tradicionales no lo están cubriendo. Entonces, al final esto es lo que da precisamente lo que decíais en el título del panel, ¿verdad? Los prosumers. Al final esto viene un poco de la suma de dos palabras. Y ahora hablamos sobre eso. Sí. Viene de la suma de producer y consumer. Entonces, ¿qué pasa? Que al final los consumidores se están involucrando más en todo este tema de la producción audiovisual. Y las redes sociales, como decía René, pues es el medio perfecto para darse esta difusión. Gracias, Gonzalo Placet de España. Y también, y me gustaría también que Máximo Martinotti ahora nos hable de su experiencia en Estados Unidos, pero es que resulta que esta charla se llama Cazadores y Creadores de Contenidos, Tipología de Nuevos Usuarios del Audiovisual. O sea, hablamos de cazadores y creadores de contenidos y consumidores también. Vamos por esa primera parte que ustedes muy bien señalaban, definiendo a los cazadores, que por cierto es un término maravilloso que generó Mauricio Gamboa, nuestro jefe de producción, y que a ustedes les ha gustado muchísimo. Pero bueno, refiriéndonos a, decía René Montiel que hay una cantidad enorme, dijiste 100 horas de video están subiendo cada ¿cuánto? Cada minuto. ¿Qué hacer ante una opción tan abrumadora, una dispersión tan enorme de mensajes frente a los grandes medios de comunicación? ¿Qué hacer? ¿Qué nos dice Máximo Martinotti de Estados Unidos? De nuevo,
tiene toda la razón René, que evidentemente el bounce rate es altísimo, ¿verdad? La mayoría de la persona ve 2-3 segundos de un vídeo y se va. Ahora, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo intentamos superar esa pulverización de las audiencias, esa dispersión de las audiencias? Obviamente es por medio de historias, ¿verdad? En estos primeros 3, 4, 5 segundos, tú tienes que claramente capturar la atención del vidente, del participante, sin engañarle, porque tú le tienes que hacer una promesa consistente con los otros 3 minutos del video, ¿verdad? Pues si no creas frustración. Ahora, volviendo a cómo se construyen las historias, porque de ahí arranca todo, porque si no entendemos cómo se construye una historia y qué es una historia, no vamos a lograr capturar la atención del participante en los primeros 10 segundos. Las historias, todas las historias que se han contado en la historia de la humanidad, desde el momento en que los hombres se sentaban alrededor de la fogata, todas las novelas, los libros, la película, los poemas épicos que hayan visto, leído, le hayan contado, se basan en 5 elementos, que son un héroe, una pasión, unos antagonistas, una victoria y una transformación. Si ustedes se analizan esos 5 elementos, se darán cuenta que cualquier película o libro que hayan visto o leído tienen todos esos elementos. Y todas las historias se han ido construyendo desde hace probablemente 100.000 años sobre una estructura narrativa preestablecida, lo que se llaman tramas, ¿verdad? Nosotros consideramos que hay 27, o sea, todo de nuevo, todas las películas, las historias, etcétera, se han construido sobre esas 27 tramas, que vienen de cuando todos vivíamos en África hace 220 o 250 mil años. ¿Qué ocurre? Si nosotros construimos nuestra historia sobre una trama clásica y han buido digamos, en el subconsciente colectivo de la mayoría de personas, y empezamos nuestras historias con un claro héroe que tiene una extraordinaria pasión por algo y tiene unos enemigos que intenta que no pueda conseguir su pasión, tenemos enganchado al público. Si en cambio no construimos la historia sobre una estructura clásica, lo perdemos muy, muy deprisa. Gracias, Máximo Martinotti. Héroe o heroína, ¿verdad? Héroe o heroína, sin duda, sí. René Montiel, de Costa Rica. Muy similar a lo que dice Máximo, en el sentido de que eso aplica para todo. Aplica para una película de 2 horas, aplica para un comercial de 30 segundos. Véanlo y analícenlo. Siempre hay una persona que está buscando ese objetivo y un obstáculo del cual tiene que, si queremos reducirlo todavía a 3 elementos, es un personaje, un objetivo y un obstáculo, ¿verdad? Todavía más pequeño todavía. En el caso mío son documentales, o en el caso mío son blogs también, que al final de cuentas para mí yo los considero cortometrajes. Es un pedazo de contenido, muchas veces diario, a veces semanal, y yo trato de eso, de que el público se enganche, como usted decía, desde el principio. Ojalá desde antes de que dé clic, ojalá desde el título, ojalá desde el thumbnail o la foto que pones en el YouTube o en el Facebook. Eso también hace que la persona enganche. Eso también tiene una promesa. Ese título y esa foto tienen una promesa, y esa promesa hay que entregarla en el video. Una buena estrategia es que eso es muy de los nuevos medios, empezar con el punto alto del video, empezar con eso de una vez. Y después, antes de que se resuelva ese punto alto, cortás y empezás el video. Entonces, ok, quiero ver qué pasó. Es muy desde el inicio poder romper con esa maldición del bounce rate o a los 10 segundos me voy de acá. Por ahí anda. Gracias, René Montiel de Costa Rica. Gonzalo Placer, de España. Pues sí, básicamente, como están diciendo los otros panelistas, la historia es muy importante. Hay otros elementos también, ¿verdad? Como la investigación del tema que vas a hablar o que vas a exponer en el contenido audiovisual. Incluso pues entran también factores neurológicos, ¿verdad? Existen lo que se llaman las neuronas espejo, ¿verdad? Que es como lo que nos permite ponernos en la piel de otras personas, y muchos de los videos que tienen mucho éxito en redes sociales pues son precisamente eso, ¿verdad? Incluso hay gente que se dedica a desempacar productos y hacer un review. Es muy sencillo ponerse en la piel de esa persona a la hora de que está haciendo esa acción. Otro de los que tiene mucho éxito son también gamers, ¿verdad? De videojuegos, que se graban jugando mientras están experimentando
esa experiencia del juego. Y eso también pasa, ¿verdad? O sea, la gente que los ve, y estamos hablando de que tienen millones de views en YouTube o en Facebook, existe esa sensación de ponerse en la piel de la persona que está grabando el vídeo. Me están diciendo que ya tenemos preguntas, pero quería antes, porque todavía no me ha llegado aquí, pero antes, vean ustedes qué rápido ustedes generan distintas interrogantes de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de nuestro hashtag TV Morfosis. Sí, me gustaría, ¿cómo se ubican ustedes, cazadores, frente a los grandes medios de comunicación? Bueno, está claro que si tú te quieres enfrentar a HBO, pues lo tiene difícil, ¿verdad? Porque ellos arrancan con una base de fans realmente ya institucionalizada. En nuestra experiencia, cuando se empieza a construir una historia de una manera transmedia, porque hoy en día creo que es prácticamente imposible plantearse un mundo narrativo que no sea transmedia, ¿no? Narrativa transmedia, simplemente para aclarar un poquito lo que es, ¿verdad? Es agarrar un mundo narrativo, una historia, defragmentarla, cortarla en trocitos y diseminar los pedazos de la historia en muchos medios, plataformas y canales de una manera aditiva. Lo que significa que no es agarrar un video, hacer un video y ponerlo en todos lados, ¿verdad? Ponerlo en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos lados, sino defragmentar la historia, cortarla en trocitos, diseminarla en diferentes medios y canales y plataformas y crear una experiencia global transmedia. ¿Cuál es la extraordinaria fuerza que tiene el mundo transmedia? Que tiene básicamente tres elementos. Es totalmente inmersivo, ¿verdad? Porque es una historia que tú recibes de todo lado, ¿verdad? Desde un televisor, desde tu teléfono celular, desde tu computadora, una experiencia en la calle, un graffiti, un podcast, lo que sea. Entonces se va creando una experiencia inmersiva. Pero también la narrativa transmedia, y entramos en el tema del prosumer, es una experiencia participativa. Tú no puedes crear una historia transmedia si no hay participación, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esa participación? De historia a historia le vas viendo cuál es, digamos, el engagement, cuál es la participación que tú puedes estimular, la parte, digamos, participativa, interactiva que tú le puedes dar. El enganche. Puede ser simplemente un tipo de, ¿qué te puedo decir? Una participación en ayudar a uno de los personajes a resolver un determinado problema, a subir a la historia un determinado pedazo de contenido. Y esto es el segundo elemento. El tercer elemento es el aspecto lúdico. O sea, cualquier narrativa transmedia tiene que ser un juego. Y tiene que fundamentarse en ese loop, ¿verdad?, de reto y recompensa. Y la narrativa transmedia te permiten eso, porque te permiten retar al participante a hacer algo y luego lo recompensas por medio de recompensas intrínsecas, ¿verdad?, que están más emocionales, de haber acertado algo o de haber ayudado al protagonista de la historia, etc. O incluso compensaciones extrínsecas, que son premios o contenido especial, etc. Entonces, si tú logras crear un mundo narrativo de ese tipo, probablemente logra competir con grandes medios de comunicación porque logra crear comunidades alrededor del contenido. Y muy a menudo nosotros hemos visto que cuando empezamos a construir una narrativa transmedia, la comunidad la creamos 3 meses antes de empezar a contar la historia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos hecho un proyecto hace unos años que era una historia transmedia, que por cierto hemos filmado casi enteramente aquí en Costa Rica, que era una historia transmedia, contaba la historia de una vulcanóloga que va a explorar un volcán en Perú y se da cuenta que el volcán va a explotar. Una historia contada en tiempo real durante 24 días, desde que ella llega a Lima al momento que el volcán entra en erupción, ¿verdad? Una historia transmedia contada usando 50 plataformas, en varios idiomas, etc. Pero 3 meses antes de empezar a contar la historia, empezamos a crear comunidades. Por ejemplo, creamos una en Facebook que era un grupo
de amantes, digamos, del amante interesado en el tema del cambio climático y cosas de ese tipo. Y luego creamos un videoblog de apasionado de la profecía de Nostradamus, ¿verdad? El grupo en Facebook llegó a 100.000 fans, el videoblog llegó a 30 o 40.000 fans. El día que empezó la historia transmedia, ya teníamos 150.000 personas que fácilmente podíamos llevar a la historia, ¿verdad? Y entonces, ese mismo día lo metimos a esa gente. Y entonces, de esa manera podemos entrar a competir contra esos monstruos que tienen unas estructuras que ya arrancan con millones de espectadores. Y que ya lo deben estar haciendo. Sí. René Montiel de Costa Rica y también Gonzalo Placer de España, denme un chancecito, porque aquí hay una pregunta también para ustedes y ya continuamos con la explicación de ustedes, cómo se sienten versus los grandes medios de comunicación. Resulta que Ana Cecilia Castillo les está preguntando a ustedes cómo financiar estos contenidos. Tal vez arranco con vos, René Montiel de Costa Rica. Empezar con lo que tiene. Para mí esa es la clave. Si tenés 300 pesos, ese es tu video. Tu video va a valer 300 pesos. Probablemente tenés algo más que 300 pesos. Tenés un teléfono, tal vez para grabar, o si ya compraste una cámara, o si ya tenés algo, puedes ir. La cosa es arrancar. Yo diría que no esperar que la plata llegue. Empiecen con el trabajo de una vez y después van a llegar otras oportunidades. Claro, si quieren hacer una serie de televisión, van a necesitar mucha plata. Entonces, ver cuáles son las posibilidades que uno tiene. Y de ahí en adelante, sí, ya de ahí en adelante empiezan a ocurrir otras posibilidades de financiamiento. Marcas, patrocinios, alianzas, canjes. Pero sí, empezar con lo que hay. Gracias, René Montiel de Costa Rica. Gonzalo Placer. Pues sí, o sea, al final la tecnología está a la mano, al alcance de todo el mundo. O sea, hoy en día la calidad que tienen los dispositivos móviles es bastante buena. O sea, no necesitas comprar ningún tipo de equipo especial para empezar. Obviamente ya según vas profesionalizando todo el asunto, pues puedes ir adquiriendo equipo un poco más semiprofesional. Al final volvemos un poco a lo que decía al principio, ¿verdad? Es la democratización de los medios y la fácil accesibilidad de la tecnología. Creo que es más interesante aquí a la hora de empezar algo así es encontrar una temática con la que te sientas cómodo y empezar a hablar de ella. O sea, hay muchas formas de comunicar y ahí está la oportunidad, ¿verdad? ¿Es tan bajo como qué? Diría Gonzalo Placer. Pues hay en todos los rangos, o sea, de precios. Un teléfono pues, puede ir desde los 400 hasta los $800 y cámaras digitales. ¿Y con eso arrancar? Puedes arrancar con una cámara que valga $200, $300 y de ahí en adelante ir profesionalizando un poquito el equipo. ¿Y cómo lo hace Máximo Martinetti? Yo de nuevo, parece siempre vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Antes que nada, la historia. Porque la tecnología está ahí. O sea, te compras hoy en día una Osmos por $450, ¿verdad? Te compras un drone por $600. Te compras una cámara digital de alta velocidad que puede filmar 4.000 frames por $3.000. La barrera no está ahí. La barrera no está ahí. La barrera está en encontrar la historia. Por eso yo recomiendo a los que quieren empezar a generar contenido que se olviden un poquito de la tecnología de momento, ¿verdad? La tecnología, su teléfono celular es más que suficiente para grabar, ¿verdad? Lo que no les va a garantizar el éxito es la tecnología. Lo que le va a garantizar el éxito es la historia. Entonces, la historia hay que construirla sobre una determinada audiencia, ¿verdad? O sea, no necesariamente todas las historias funcionan con todas las audiencias. Entonces, es muy importante sentarse y hacer un trabajo muy serio, ¿verdad? De análisis de tu audiencia, a quién le quieres hablar, ¿verdad? Y cuando sabes a quién le vas a hablar, tendrás un análisis tecnográfico. Entonces dirás, bueno, esta gente, ¿qué medios usa? ¿Verdad? Usa medios móviles, usa computadora, ve programa en televisión, le gusta ir a los conciertos, es un jugador. O sea, defines la audiencia muy bien, intenta valorar cuáles son sus valores, sus intereses, sus pasiones, y entonces construyes una historia que sea poderosísima para ese específico día. Luego la parte tecnológica se resuelve. Me parece que hoy en día la barrera no está ahí. Bueno, ¿y cómo se siente René Montiel y también Gonzalo Placer frente a los medios grandes de comunicación? La clave ahora, alguien me dijo esta frase, no recuerdo quién, y me gustó mucho.
No es el grande contra el pequeño, es el rápido contra el lento. Okay. Entonces, la clave cuando sos pequeño es aprovecharte de que sos pequeño. Si sos pequeño, nadie te atrasa. Una producción enorme toma meses de planeamiento, de filmación, de postproducción, después llega al público y generalmente llega a un horario específico. Llega el jueves a las 8 de la noche, sale la serie, que duró meses y meses planeándose y grabándose. ¿Qué tenemos como usuarios pequeños? No tenemos esa limitación. Podemos agarrar nuestra cámara, nuestro celular, nuestro equipo, ir a producir y hoy mismo en la noche está el video. Y mañana hay otro, y pasado mañana hay otro más. Entonces, cuando uno es pequeño, uno puede navegar de esa forma. Y puede de esa forma producir, aprender conforme va produciendo y seguir alcanzando a más personas. Lo que decía Máximo, muy cierto, lo que también comentaste sobre redes sociales, uno crea comunidad y esa comunidad te termina apoyando. Yo tengo una dinámica en mi canal que se llama el Notification Squad, es el escuadrón de las notificaciones, para que la gente le active la notificación a mi canal. ¿Y cuál es el premio? Como decía usted, si usted comenta primero, yo lo saludo al siguiente video. Entonces yo pongo un video y han pasado 60 segundos y hay 30 comentarios. Primero fui yo, todo el mundo compitiendo para que lo salude yo al próximo video. Ben Affleck nunca va a saludar a un fan, pero uno que es pequeño sí va a saludar a un fan en un video. Entonces hay que aprovecharse de esas pequeñas herramientas. ¿Qué dice Gonzalo Placet, España? Yo creo que al final, como decía René, hay algo bien importante aquí que es el contenido, el video on demand, ¿verdad? O sea, el video que puedes consumir cuando quieras, no necesitas el estar pendiente una hora específica, un día específico para ver ese contenido. Todas las redes sociales lo tienen, ¿verdad? Incluso pues, la tendencia va hacia allí, tanto de los medios tradicionales, ¿verdad? Como de los cazadores y creadores de contenidos. La idea es poder dar ese contenido. De hecho, hay un estudio de Nielsen que viene a decir que el 65% de la población ve contenido de vídeo en demanda, ¿verdad? Entonces, incluso un 40% está diciendo que está pensando en desligarse del servicio de cable para pasar a un servicio solo online. ¿Qué quiere decir esto? Que hay esa necesidad, ¿verdad? En este mundo en el que vivimos de estrés y carreras, la gente pues quiere tener el control sobre lo que consume y ahí creo que hay algo, una fortaleza bastante grande para la gente como René, ¿verdad? Y frente a esa nueva tipología del usuario que dice esta charla, que es lo que estamos analizando, finalmente voy a usar la frase de René Montiel: ¿va a ganar el rápido frente al lento o ese mercado se va a dividir? ¿De qué forma? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Máximo. Sí, de Estados Unidos. Obviamente la gente está consumiendo más contenido que nunca. ¿Cuánto crees que va a cambiar esa relación a lo que era, lo que es y lo que puede ser? No, la verdad que no lo sé. Lo que sí creo es que cada vez más la gente no va a saber de dónde está consumiendo contenido. O sea, el contenido le llega a la pantalla que está usando independientemente de quién lo haya producido. O sea, por ejemplo, la mayoría de la gente joven en Estados Unidos no tiene cable, ¿verdad? Tiene una suscripción a Netflix y a Hulu y a 2 o 3 cosas más. Pero en realidad en Netflix o en Hulu estás consumiendo contenido televisivo normal, ¿verdad? Estás consumiendo serie de televisión. No es que sea un contenido alternativo, es un contenido en muchos casos muy similar, ¿verdad? Ahora, el consumidor no sabe muy bien de dónde le viene, ni le importa de dónde venga ese contenido. Lo que sí es importante es que el contenido on demand te permite, digamos, la intersticialidad. O sea, te permite salirte del, digamos, del programa preestablecido con determinados horarios y con determinada frecuencia y consumirlo a tu ritmo. No solo, por ejemplo, como se da mucho en Estados Unidos, de estas personas jóvenes que se ven una serie completa, una temporada completa de una serie en un fin de semana, ¿verdad? Y se ven los 24 capítulos seguidos, se lo comen, ¿verdad? Pero además, la intersticialidad funciona también por medio de la historia transmedia, es decir,
tenemos unos capítulos de 1 hora en formato más o menos televisivo, ¿verdad? Pero ¿qué más hay ahí? ¿Verdad? ¿Cómo el usuario puede empezar a consumir backstories, flashbacks, contenido de segunda pantalla, contenidos, hipercontenidos, ¿verdad? Que le añaden al contenido principal, a los 3 episodios principales o 10 episodios principales, un contenido adicional. ¿Cómo va a cambiar esto? Yo creo que va a cambiar en el sentido de que cada vez más todo va a estar en el mismo calderón. La gente ya no va a ver específicamente un canal, sino que se va a enfocar en un determinado contenido y le va a dar igual de donde venga. Porque la tecnología no le permite en el fondo discernir, ¿verdad? Gracias, Máximo. Vamos contigo, René Montiel de Costa Rica, ¿qué dices? Bueno, creo que siempre hay espacio para, más bien, siempre vamos a querer ver Game of Thrones cuando venga, no importa que dure 1 año y medio en llegar y es una producción que solamente nos la ponen el domingo en la noche y todo el mundo está el domingo en la noche viéndola porque a través de su historia, a través de su producción sublime, le logró eso y a través de una audiencia enorme. Entonces siempre va a haber ese tipo de contenido, digamos, muy específico a tiempos, pero por otro lado, la ventaja es que hay capacidad para que los creadores pequeños también propongan y ya creadores pequeños ahora son gigantes. Hay gente de YouTube que tiene millones de suscriptores, que pone un video hoy y mañana ese video tiene 3 millones de vistas. O sea que ya sobrepasan la capacidad de alcance hasta de un medio grande. Entonces, es un cambio muy radical, muy diferente. Creo que nadie estaba tan preparado para asumirlo, pero está ocurriendo y cada vez más. ¿Y hasta dónde pueden llegar ustedes y pondrán en aprietos a esa otra industria? ¿Cómo lo ve Gonzalo Placet de España? Pues creo que al final ¿Ya le están poniendo en aprietos? Un poco, al final la audiencia es la que es. La gente tiene un tiempo limitado para consumir estos contenidos y obviamente si youtubers están quitando tiempo a cadenas tradicionales, ¿verdad? Pues obviamente existe esa competencia. Quizás lo que no es tanta competencia es el tipo de contenido que generen unos y otros, por lo menos de momento, ¿verdad? Porque las cadenas televisivas pues normalmente están apuntando a temas más de actualidad, apuntan a una audiencia mucho más grande. Al final un youtuber puede hacer un nicho, ¿verdad? Y hablar de algo que a lo mejor una cadena no tiene el tiempo o la programación suficiente como para hablar de ese tema. Yo creo que ahí tienen bastante oportunidad los youtubers. Obviamente la lucha existe, ¿verdad? Por la audiencia. Como lo ve René Montiel de Costa Rica, ya voy contigo, Máximo. No, lo que decís tiene toda la razón. Lo bueno es que también, como decía Máximo antes, no ha habido, en esta época hay más gente consumiendo, entonces creo que también el mercado ha crecido muchísimo la oferta, pero también ha crecido el mercado. Uno tiene que hacer una audiencia, creo que es lo más importante. Si sos creador, si sos cazador de contenidos, si quieres proponerlo a otra gente, tenés que hacer algo, ojalá que no estén haciendo otras personas, o si lo están haciendo, hacer una cosa diferente, que conecte con las otras personas y así a partir de ahí seguir construyendo más gente interesada en el contenido que está subiendo. Ustedes pueden intervenir de manera libre cuando gusten y Lo que polemizar entre sí. Lo que me gusta, lo que tú dices, el nicho, ¿verdad? Pero también las grandes están jugando a eso, sobre todo a través de historia transmedia. Por ejemplo, tú tienes la serie Game of Thrones o la serie True Blood de HBO, ¿verdad? A partir de ahí, o sea, tienes un determinado programa, un determinado capítulo, que son 1 temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, en formato televisivo. Pero luego toda la parte transmedia sí la puedes diseñar para nicho. Entonces tú empiezas a fragmentar, tienes viendo tu programa de televisión, no sé, 10 millones de personas. Pero luego empiezas a generar contenidos intersticiales que apuntan a nichos especiales, ¿verdad? Entonces ellos también están en esto. Nosotros, de hecho, estamos asesorando una productora, está preparando un programa de televisión, que es una serie en 8 capítulos. Ahora se hacen series de menos episodios, ¿verdad? Antes era 13, ahora hay de 6 y de 8, sobre todo en Inglaterra. Entonces nosotros estamos recomendando decir, ok, tenemos esa audiencia para esa serie de televisión, pues luego defragmentemos nuestra audiencia y intentemos crear muchos nichos con contenido transmedia
que le apela a las diferentes audiencias y les da contenido en lo que quiere invertir emocionalmente. Porque al final, la única cosa que puedes hacer para conseguir audiencia es que ellas quieran invertir emocionalmente en tu historia. Pues si no hay una inversión emocional, no hay nada, ¿verdad? No te siguen. O sea que ustedes las están llevando hacia eso, Sí. a los grandes medios y a la gran industria. Sí. Y eso será porque está cambiando el consumidor, la visión de consumidor a prosumidor. Podríamos definir, ustedes lo pueden definir de manera mucho más sencilla, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de prosumidor? Porque ahora se habla sobre eso. El prosumidor es esa mezcla de la persona que consume contenido y lo crea. Ahora, ¿qué es crear contenido? O sea, contenido no es simplemente un video de 2 minutos, 3 minutos, 1 hora. Contenido son palabras, son códigos, son fotografías, son sonido. Cualquier tipo de contenido que pueda hacerse acoplado al mundo narrativo principal es una participación. Entonces, yo más que hablar de contenido diría participación. O sea, cómo el espectador, que a mí me gusta llamarlo participante, más que otra cosa, ¿verdad? Puede participar en ese mundo narrativo de cualquier manera. Entonces, ese paso es muy grande y viene naturalmente de la tecnología, porque es bien curioso, porque si nosotros vemos la historia de la humanidad hasta, digamos, final del 1800, había mucha participación, ¿verdad? Incluso el teatro, ¿verdad? Tú vas al teatro simplemente a aplaudir o reírte o toser o hacer ruido en la silla, y hay una forma de participación, de alguna manera. Interacción, sí. Hay una interacción. En la época de sentarse alrededor de la fogada y contar la historia, el anciano que contaba la historia nunca la contaba 2 veces igual, ¿no? La historia era muy viva, iba cambiando. ¿Por qué? Y no es que cambiara la historia, cambiaba la audiencia. Entonces, cómo la audiencia reaccionaba, condicionaba, digamos, el mundo narrativo. Luego viene la distribución mecánica de contenido, ¿verdad? Sobre todo televisión y cine. Entonces ya se pierde un poquito la participación, en el sentido, vas, te sientas en una sala de cine, ves la película, pero en realidad que tú te rías o aplaudas al director o al guionista no le afecta porque no lo ve. Luego volvemos a, digamos, nos saltamos 100 años o 120 años en el que casi no hubo participación. Y luego volvemos a la participación. Entonces volvemos a que el contenido genera participación. Crítica, likes, participación. Por ejemplo, en la serie, ese programa que les decía, que hicimos, la historia vulcanóloga, en un momento determinado en nuestra historia hay un vulcanólogo en África que pone en un tweet que se le ha roto el Land Rover y no puede ir a ver un volcán que está teniendo ciertas señales de posible erupción. Entonces había, no sé, 100,000 personas viendo la historia y un montón de gente empieza a decir, ¿qué le pasó al Land Rover? Entonces nosotros, el actor que hacía de vulcanólogo, postea un video del motor del coche roto. Entonces la gente empieza a ayudarle a arreglarlo, ¿verdad? Entonces incluso hubo un tipo, no, creo que en Inglaterra, que grabó un video de cómo arreglar el motor del coche. Entonces llegas a esos niveles de participaciones realmente muy grandes, ¿verdad? Y eso es básicamente como yo creo que va a funcionar en el futuro, o sea, creando oportunidades de participación, no necesariamente por medio de la creación de video, digamos, sino generación de contenido de cualquier tipo. Palabras, texto, código, cualquier cosa. Espérate, René Montiel. Bueno, ya ibas a hablar. Quería invitar a Gonzalo Placet para tener también un cambio en el orden y que sea mucho más interactivo también y más libre. Bueno, al principio definí la palabra, ¿verdad? Prosumer viene de producer y consumer, ¿verdad? O sea, consumidores que empiezan a producir, que pasan de ser agentes pasivos a ser agentes activos en la comunicación. Esto, como decía, se da por la democratización de los medios, la facilidad de acceso a las redes sociales y de medios de difusión que hay.
Y desde luego que la parte de interacción, los propios consumidores no quieren simplemente recibir información, incluso los consumidores piden información de otros consumidores. O sea, saliendo a lo mejor un poco del tema audiovisual, todo el tema de reviews es algo súper interesante, porque tú puedes estar construyendo una marca durante mucho tiempo y que llegue una persona con influencia en YouTube o en cualquier otro medio y que haga un review malo de tu producto y te va a impactar muy negativamente en tus ventas. Esto antes no pasaba, porque sí había mucho más control sobre esa información, no había esa difusión que hay ahora, ¿verdad? Entonces, el término apela un poquito a esa nueva filosofía, yo creo, de los consumidores, de ser más proactivos en el día a día. ¿Es válida? ¿Vos crees en eso? Sí, por supuesto. ¿Crees que se está produciendo, que es un fenómeno irreversible, es decir, muy fuerte, transformador? Es totalmente irreversible. O sea, Revolucionario, se lleva dando bastantes años ya. O sea, el consumidor no... De hecho, creen mucho más en lo que dicen otras personas que en lo que dicen las propias marcas. O sea, tiene más valor para ellos emocional el escuchar de una persona que no es de la marca directamente que de alguien externo. Y eso no va a cambiar, o sea, eso va a seguir así, incluso se va a acentuar cada vez más. Acabas de dar un cuestionamiento interesante a la publicidad, que tal vez no es el tema aquí, pero ¿qué piensa René Montiel? Y hablando de prosumidores o prosumers, hay un actor de Hollywood que se llama Joseph Gordon-Levitt. Tal vez lo recuerdan, salió en The Dark Knight Rises y muchas películas, muy famoso. Y él tiene una productora que se llama Hit Record con el hermano. Y se puso un programa de televisión con el hermano. Y la particularidad es que es un programa colaborativo. Entonces, cada temporada serán igual 8, 10, 13 episodios. Él está en un teatro con público y ahí empieza el programa. Pero todos los contenidos que aparecen en el programa, que sean animaciones, que son poemas, canciones, entrevistas con gente, interacción por webcams, todo eso lo ha otorgado la gente que lo sigue a él. Entonces él tiene su página, tiene su Facebook, tiene sus foros y entre ellos mismos colaboran. Bueno, vamos a hacer, para esta temporada vamos a tener tantos temas, un tema por episodio. Entonces vamos a hablar del miedo, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de, qué sé yo, los derechos humanos. Entonces cada tema, la comunidad comparte, colabora, la misma comunidad vota por qué les gusta y eso termina siendo parte del programa final que sale en Netflix, que sale en cable. Y son prosumidores literalmente y al final la lista de créditos es gigante, entonces ya no solamente es la participación pasiva o la participación que vimos en un tiempo que todavía se da, que es donaciones como dinero, que Kickstarter o así, voy a donar para que hagan un contenido, sino que voy a donar mi trabajo, voy a donar mi talento. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ver cada vez más, ese tipo de colaboraciones. Hasta ahora he estado escuchando muchísimas innovaciones que ustedes como cazadores creen que se están dando en todo este proceso, pero hay quienes critican también esta dispersión que se está viviendo, y así le llaman en YouTube, y lo ven de esta manera, a ver qué piensan ustedes, porque vamos a llamar a la polémica, es decir, ¿cómo se va a generar consensos con tanta producción individualizada y tan numerosa? Consensos sobre temas importantes en el mundo. Cambio climático, por ejemplo. Y quiero que polemicen conmigo todo lo que quieran. A ver, Gonzalo, placer. Yo creo que más bien es al contrario, ¿verdad? O sea, esa individualización es lo que permite también que todo el mundo tenga palabra y no esté tan focalizada las vertientes de opinión. Al final creo que es bueno para todos, ¿verdad? El tener ese alcance a diferentes perspectivas y eso se está dando ahora, tanto en YouTube como en todas las redes sociales, incluso pues en la propia web también. Hay gente que ya genera webs con causas y ellos mismos generan ese contenido sin tener que recurrir a nadie más, generan sus propios estudios, etcétera, etcétera. Yo creo que es bastante positivo todo esto. ¿Crees que se van a lograr consensos en temas grandes? Pues quizás consensos, no lo sé, pero por lo menos se van a poner ahí en boca de todo el mundo y se van a tratar de otras formas, a lo mejor no llegaban a ese punto. ¿En cuáles? Vos decís hay algunos sitios que se agrupan sobre ciertos temas, ¿como cuáles? Bueno, en el propio YouTube incluso se generan comunidades sobre ciertos temas y que comparten. O sea,
pues de todo, como decía antes, tal vez no tan profundo, ¿verdad?, como el Sí. cambio climático, pero hay comunidades de gamers, hay comunidades de gente que habla de las propias series, o sea, comentan, hablando de Game of Thrones, simplemente comentan qué es lo que les parece Game of Thrones y entre ellos mismos generan una conversación diaria. Y obviamente en temas más profundos, como decías antes, del cambio climático, pues tal vez en algún punto esta democratización abre la puerta a que gente que no tenga un altavoz pueda dar su opinión y datos interesantes que de otra forma a lo mejor no llegarían al público en general. Entonces yo creo que se puede dar el consenso, es difícil obviamente, pero como lo ha sido toda la vida, ¿verdad? O sea, antes tampoco existía y la naturaleza humana es de conflicto, o sea, no, Sí. cuesta llegar a esos consensos. De conflicto, de contradicción, sí. Pero no estamos, voy a seguir peleando con René Montiel ahora de Costa Rica, no estamos ante una atomización, ¿A qué te referís con atomización? esa dispersión. Más bien, yo creo que, como decía Gonzalo, me parece bueno y creo que da voz a gente que no tenía. Por ejemplo, hay youtubers trans que comentan con la audiencia lo que han vivido, los abusos, los maltratos y sus transiciones. Hay youtubers de comunidades desprotegidas, hay gente, ¿me entiendes? No solamente youtubers, hay gente produciendo contenidos sobre la comunidad que está en la cárcel viviendo abusos o la comunidad indígena de tal lugar. Entonces más bien eso ayuda, ese montón de acceso más bien ayuda. Por supuesto siempre hay contenido basura, en todo lado hay, ¿verdad? Sí. Pero hay que discernirlo y hay que entender que hay gente que le gusta, hay gente que lo va a buscar. Entonces yo estoy con vos en eso. Sí es un poco abrumador, te lo dije al principio, lo que hay, pero la clave es ir encontrando con quién conectás. La conexión es al final de cuentas para lo cual hacemos esto, a través de historias y a través de los productos. Entonces, conectar y hacer audiencia, y creo que eso es como una de las formas de navegar tanto. Es como, me encontré a este man, me encanta su producción, me encontré este canal, me encanta, me voy a suscribir, me voy a quedar acá. Y ese es como mi barco del día, es este, y después paso a este otro, y este otro, y este otro, y sigo a tantas personas, y creo que esa es como la fórmula para mí, de no perderse entre tanto contenido. En ese mar. Sí. Máximo Martinotti, de Estados Unidos. También hay que ver a quién le crees, a quién no, ¿verdad? Porque es un problema a veces muy serio, de no necesariamente un generador de contenido que tenga muchos seguidores está realmente diciendo la verdad, ¿verdad? O sea, hay un problema de credibilidad de alguna manera, que también me supongo que lo hay con los medios tradicionales, ¿verdad? Claro. O sea, no es que el hecho de que sea el New York Times en lo que publica te tenga que creer todo lo que dice, ¿verdad? Entonces, no es que sea, digamos, específico de los nuevos mecanismos, ¿verdad? Pero sí, hay ese problema. Por otro lado, yo siento que sobre todo las generaciones más jóvenes, y meto también a los millennials en eso, ¿verdad? Que ya tienen 35 años, ¿verdad? Ya son padres de familia, ya son CEOs de compañía, ya lideran partido político, ya son candidatos hasta a presidente, ¿verdad? De países. Esa gente está muy orientada a las causas, más que otras generaciones. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en el mundo de la publicidad y del marketing, que cada vez más las marcas se tienen que alinear con causas. Es lo que se llama cause marketing, o sea, marketing basado en causas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay grandes comunidades que se alinean con determinadas causas. Y pueden ser de nicho, ¿verdad? Como tú decías hace un momento, no necesariamente el cambio climático, bueno, son ese Para tipo de citar un cosas. Sí, ejemplo. no, está bien, eso efectivamente es una de las causas grandes, ¿verdad? Quizá demasiado grande y quizá es demasiado política en el sentido de que tú crees o no en el cambio climático, aunque creas en el cambio climático, dependiendo del partido en el que estás orientado, lo aceptas o no lo aceptas. O sea, hay un tema ya más complejo. Pero hay muchas causas que son más pequeñas y a veces hasta personales, ¿verdad? Que pueden reclutar grandes comunidades de personas. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, alrededor de causas es mucho más fácil crear comunidades participativas, inmersivas
y activas alrededor de ese tipo de... Tenemos que concluir, tienen 1 minuto cada uno. Gonzalo Placer de España. No, pues bueno, primero agradeceros por la invitación. La verdad que es un tema bastante interesante de actualidad. Lo vamos a seguir viviendo en años posteriores. O sea, esto acaba de empezar relativamente hace poco y ahora mismo hay una explosión en este tema. O sea, para terminar voy a contar una anécdota precisamente de España, ¿verdad? Que entre las 10 profesiones preferidas por los niños pequeños ahora está youtuber. O sea, al final es algo real. O sea, las marcas, incluso competir por presupuesto, ¿verdad? O sea, ahora mismo las marcas contactan a este tipo de influenciadores y les pagan bastante dinero. O sea, hay gente que ahora mismo está ganando millones de dólares al año con esta profesión. Entonces, lo vamos a seguir viendo día a día. René Montiel, gracias. René Montiel de Costa Rica. Gracias por la invitación, de veras. Me gustó mucho compartir, aprender de ustedes y mi mensaje siempre es hacer las cosas. Siempre es no esperar. Es la ventaja que tenemos en esta época. Como prosumidores, yo consumo mucho contenido y llegó un punto donde dije, hey, yo también quiero producir algo de contenido. Y entonces mucha gente a veces me pregunta, ¿cómo hiciste? ¿Cómo empezaste? De ahí, arrancando. Hay que empezar con lo que hay, con lo que se tiene para empezar a comunicar y tenemos muchas opciones ahora para hacerlo. Al final de cuentas, cuando estamos alrededor del tele o acurrucados en la cama con el teléfono sin dormirnos viendo videos, es lo que decía Máximo, estamos alrededor de la fogata escuchando una historia, tratando de conectar con alguien más. Entonces, no olviden esa parte de conectarse con otras personas a través de sus historias. Y nada, muchas gracias. Máximo Martinotti, Estados Unidos. Cuando nos vemos en el espejo, ¿verdad? ¿Qué vemos? O sea, cuando uno se levanta por la mañana y ve en el espejo y se va afeitando o peinando, ¿qué ves? ¿Ves un youtuber? ¿Ves un especialista en marketing? No. Vemos un storyteller. Vemos un narrador de historias. ¿Por qué es lo que nos hace diferentes de todas las demás especies? No es ya otros aspectos de nuestra, digamos, civilización. Lo que nos hace diferente es que somos animales que contamos historias. Entonces, si arrancamos desde ahí, nos va a ir bien. Si nos centramos exclusivamente en la tecnología, nos vamos a perder rápidamente. O sea, intentemos vernos como narrador de historia, intentemos ver cómo somos capaces de generar emociones en la persona a través de nuestras historias, cómo logramos moverle las hormonas, ¿verdad? Como se dice. Y es una expresión que realmente coincide estrictamente con la neurociencia. O sea, el cerebro humano se mueve por medio de hormonas, ¿verdad? Dopamina, oxitocina, serotonina. Las historias son las herramientas para mover esas hormonas entre el cerebro de la persona, crear emociones, crear participación, crear unión, crear orgullo, crear todo tipo de emociones y somos narradores de historias. Gracias, Máximo Martinotti de Estados Unidos, René Montiel de Costa Rica y Gonzalo Placer de España, estos cazadores, por narrarnos y hablarnos sobre precisamente este tema. A ustedes también por acompañarnos aquí en la 17ª edición de TV Morfosis. Volvemos a las 2 de la tarde. Manténgase con nosotros. Las tradiciones y los oficios que le dan vida a nuestra cultura. Los sonidos que provocan euforia. El acontecer latinoamericano y mundial. Lo mejor del cine mexicano.
y mucho más. También en Costa Rica puedes ver Canal 44. Disfruta de nuestra programación en directo por udgtv.com o a través de nuestra aplicación para tu dispositivo móvil. Bajarla es sencillo y gratuito. Internet está cambiando la relación entre los actores involucrados en la comunicación pública de la ciencia, creando un entorno más abierto y participativo. Este nuevo ecosistema ha dado pie a la creación de nuevos formatos, estilos y vías de difusión, donde la innovación desempeña un papel fundamental. En un ámbito en el que el vídeo online representa más del 70% de todo el tráfico de datos en la red, el audiovisual científico se convierte en un contenido clave para comunicar la ciencia de manera que resulte atractiva para el gran público. En esta nueva edición de TV Morfosis con TED se presentarán los principales resultados del proyecto de investigación Vídeo Online, desarrollado por relevantes investigadores de 9 universidades en 5 países diferentes. TV Morfosis con TED se celebrará por tercera vez en el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia, los días 1, 2 y 3 de junio de 2017. El evento se transmitirá en directo a través de la web y de varios canales de televisión iberoamericanos.